Damos la bienvenida a esta cuarta jornada de investigación del segundo semestre 2021. En esta ocasión nos presenta Elizabeth Centeno, es socióloga de la Universidad de Playa Ancha y doctora en investigación social de la Universidad del Studi di Roma. Hoy presenta resultados de su investigación postdoctoral denominada Apropiación y Resignificación como discurso urbano, prácticas y sentidos de la ciudad en migrantes latinoamericanos en Valparaíso. Miguel Pérez, magíster en desarrollo urbano, académico de la Universidad Alberto Hurtado e investigador CORS. El título de la presentación de hoy día es Habitar en la Espera, acceso a la vivienda y prácticas residenciales de mujeres venezolanas excepcionales. Damos la palabra a Elizabeth para que comience su presentación. Muchas gracias, Valia. Muchas gracias también a Miguel por aceptar esta invitación. Hoy vamos a como un proceso de cierre también de la investigación postdoctoral. Bueno, el fondo de postdoctorado se vincula a la apropiación y resignificación como disputa del espacio urbano, prácticas y sentidos de la ciudad en migrantes latinoamericanos en Valparaíso. Entonces, primero, bueno, les voy a comentar algunas de las líneas de investigación que ha tomado este trabajo. Como siempre, las líneas de investigación o el trabajo que se hace en una investigación de postdoc es mucho más amplia, como y libre también. Entonces, tuvo varias ramificaciones. Después, bueno, vamos a trabajar sobre las transformaciones de la migración en Chile. ¿Por qué hablo de la permanente espera de la migración venezolana? Y vamos a trabajar un poco como el paradigma o el enfoque de la interseccionalidad. Después, bueno, la metodología, presentaré algunos resultados de particularmente esta línea que es la feminización y racialización como acceso a la vivienda y también, bueno, finalmente las reflexiones finales. Como les decía, el trabajo que he llevado a cabo se desarrolla principalmente en Valparaíso y Viña del Mar, y desde esta apropiación y resignificación del espacio urbano, lo tomo desde tres ámbitos. Por un lado, la experiencia migratoria y la experiencia migratoria a la luz también de las trayectorias migratorias. Y desde ahí salió como publicado un artículo en el Journal of Immigrant and Refugee Studies, que trabaja justamente esta búsqueda del oasis chileno, ¿no? Y trabaja también un poco la idea de la espera. Otro aspecto es de comercio o economías étnicas, y que también lo estoy trabajando con otra colega de acá del instituto, con Paz, que trabajaremos esta idea de comercio, de mercado y economías étnicas. Y por otro lado, la tercera ramificación, que es un poco la más fuerte del trabajo de investigación postdoctoral, y que se vincula también con mi trayectoria como desde académica, desde los campamentos y tomas de terreno en Valparaíso, es, por un lado, justamente como esta organización subalterna, nuevos campamentos protegidos en la pandemia, que tienen también un componente migratorio importante. Y por otro lado, el acceso a la vivienda de haitianos y venezolanos y de mujeres venezolanas. Todo esto está atravesado por esta noción de espera e incertidumbre, que es permanente en las trayectorias migratorias y los migrantes. Entonces, como por eso lo puse al lado, porque efectivamente es un componente muy importante. Y ahora, como esta presentación se centrará particularmente en esta línea de acceso a la vivienda de mujeres venezolanas. Para comenzar, entonces, quisiera comentar un poco de cómo han sido las transformaciones de la migración en Chile. Tenemos que hay transformaciones importantes en los patrones migratorios
desde el número, como en el 2014 teníamos el 2% de migración y hoy día tenemos el 8,6% de migrantes en Chile. Entonces, el número es significativamente relevante. Además, han habido como una diversificación de nacionalidades, de un gráfico, donde vemos como Haití y Venezuela toman una mayor relevancia. Hoy día también la migración haitiana está en un proceso de vuelta, o más que vuelta a Haití, sino que una vuelta a partir, como una repartida hacia el norte global, que es un poco lo que siempre ha buscado, o tenían también una esperanza ahí, y que bueno, se vincula también con las líneas migratorias que siempre han tenido la población haitiana. Hoy día la población venezolana se conforma el 30% de la población migrante, seguido entonces por Perú, Haití, que están en el 16 y el 12%. Y además la transformación más radical comienza a partir del 2017, cuando inicia el llamado éxodo venezolano. Como vemos, este es un gráfico del departamento, o sea, en realidad a partir de datos del Departamento de Inmigración en 2020, que muestra cómo, si bien en los años 2000, 2008, 2009, todavía Perú era el principal porcentaje de población migrante, seguía por otras nacionalidades. De repente, como empieza a partir del 2010-2011 a tomar relevancia Colombia y Bolivia a partir del 2013 más o menos. Sin embargo, Venezuela 2016-2017 se come todas las nacionalidades porque eso es mucho más grande. Y bueno, también otro eje fundamental, y que lo trabajaremos ahora, es que llama la atención que esta curva va en descenso. Y si vemos el 2020, sigue en descenso de las principales, o sea, de las visas otorgadas. Uno se pregunta por qué está en descenso si en realidad yo veo cada vez más migrantes. El problema es que a partir de cuando comenzó la pandemia, pero ya a partir del 2019, se estaban entregando menos visas. Entonces no significa que haya menos migrantes, sino que la regularización es cada vez más difícil. Entonces, por ejemplo, si vemos comparativamente, si hoy día tiene un componente importante de su población migratoria, es el 8,6% en comparación con los otros países de América Latina. O sea, claro, Argentina tiene 2,26 millones, pero el 5% de su población. Y por otro lado, la migración venezolana se ha transformado, pasó desde ser una nación en la que llegaba muchos migrantes, que acogía, a una migración de salida, que al menos el 10% de la población venezolana ha migrado. Inicialmente se hablaba de que los migrantes venezolanos tenían altos niveles de educación, porque eran las clases altas. Sin embargo, hoy día también son clases medias y bajas. ¿Por qué? Porque salen, simplemente la crisis es tal que están saliendo en cualquier condición. Y también se han diversificado los destinos, porque la migración tradicional venezolana era hacia Estados Unidos y España. Hoy día, en cambio, bueno, en la Unión Europea ha sido cada vez más restrictiva respecto a la migración. Entonces, como los países del norte se han puesto más restrictivos, y entonces se han buscado nuevos rumbos. Entonces, bueno, a partir de eso, como también pensando en que la migración de mujeres, si bien no es la más importante numéricamente, porque están cercanos a la mitad, 50,9% son hombres, sí ha ido en aumento progresivamente. Además, tenemos que pensar que la migración
en la actualidad la migración venezolana está haciendo con muchos riesgos porque están pasando por pasos no habilitados, entonces ese riesgo está latente y tienden más como a realizarlo, o sea, un poquito más los hombres. Pero también como no son meras acompañantes de los procesos migratorios, como en los 90 se creía, sino que hoy día son protagonistas de los procesos migratorios. Y en este sentido vamos a pensar en la vivienda como un eje central de estos procesos, como finalmente es un ancla para poder instalarse y tener acceso a otros bienes dentro de sus trayectorias migratorias. Entonces lo que buscamos analizar es cuáles son las barreras o impedimentos que tienen las mujeres venezolanas para acceder a la vivienda, pero también cuáles son las estrategias de agencia, o sea, cómo se las arreglan para encontrar una vivienda. Y es relevante analizar lo que ocurre además con la migración fuera de la centralidad capitalina, porque por un lado hay mucha investigación desde como que pasa en las ciudades del norte, porque efectivamente numéricamente son más relevantes o más notorios la migración del norte, y en Santiago. Sin embargo, también está sucediendo en otras ciudades intermedias. Entonces, están transformándose como la vida cotidiana también a partir de la migración. Y bueno, ¿por qué hablo de la permanente espera? Como vemos de que las venezolanas y venezolanas llevan 5,6 millones viviendo como fuera del país. Y al menos 4,6 millones de ellos están en países latinoamericanos. El principal país como de destino, digamos, aunque no me gusta mucho hablar de país de destino, pero los países como donde están más los venezolanos, hoy es Colombia, Brasil y Chile, después Ecuador y Perú. Y esta masividad del proceso migratorio en realidad se debe, como lo sabemos, a una de las mayores crisis sociales y económicas que está viviendo Venezuela durante estos últimos años. En otro de los artículos trabaja justamente como las percepciones de estas mujeres y hombres venezolanos que buscan como estabilidad económica, estabilidad política y también poder tener medicamentos muchas veces. Entonces es una situación súper complicada. Y claro, inicialmente los países de América Latina abrieron sus fronteras, todos sabemos como el tema como de Cúcuta también, como que fue Piñera a hacer un show mediático. Y bueno, varios países también tomaron una postura de apertura hacia la migración venezolana particularmente. Perú, Ecuador, Chile hicieron estatus migratorios, entre comillas, que facilitaban el ingreso. No son protectivos, pero sí les permiten como un acceso facilitado. En Chile se dio el visado de responsabilidad democrática, que sin embargo duró desde el 2018 hasta el 2019, cuando empezó a ser muy masiva, entonces Chile dijo, no, ya, esto es demasiado. Y paró la migración, entonces transformó la visa de responsabilidad democrática y la puso en que debe solicitarse en el consulado. Y entonces después se limitó el otorgamiento, fue más difícil, puso más trámites. Y durante el 2020 además se cerraron las fronteras y como decíamos, entonces los migrantes venezolanos empiezan a caminar por pasos no habilitados, por ello son llamados los caminantes. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hablar de espera permanente? Porque en realidad en sus relatos, en sus experiencias y trayectorias migratorias, hablan de su situación en Chile no como una búsqueda de quedarse en el país, muchas veces, como también las migraciones son así,
sino que lo miren como un periodo transitorio, como un in-between, como un intermedio, como una pausa en sus vidas. Por mientras, es como un estado por mientras la situación mejorará en Venezuela, porque tienen sus casas en Venezuela, tienen sus familias allá, sino que simplemente vienen porque por ahora están como para vivir este estado, como esta situación intermedia. Sin embargo, la teoría también comenta de que esta situación puede perdurar por años, que la situación de vida intermedia, de vivir un poco allá y un poco acá, que es como la vida in between, se puede permanecer incluso a través de generaciones. Los hijos de migrantes siguen esperando como esa espera permanente de regresar. Sin embargo, esto tiene implicancias en el acceso a la vivienda, porque en esta espera de que, bueno, si esto será por un rato, suelen aceptar condiciones de vivienda que no son tan buenas, porque si total esto no va a ser para siempre. Entonces, al asumir la transitoriedad, asumen también bajas o malas condiciones de vivienda. Bueno, como lo hemos trabajado vamos a trabajar desde la teoría de la interseccionalidad de la vivienda. Para ello, la primera, cuando pensamos en el acceso a la vivienda para las mujeres migrantes, la teoría o la revisión bibliográfica dice que en realidad es muy difícil encontrar una vivienda adecuada, accesible y segura durante el proceso fundamental, durante el proceso migratorio. Sin embargo, es fundamental porque les permite incluir en otras dimensiones de la vida, y también es un eje fundamental para asegurar el derecho a la ciudad. Pero como sabemos, la ciudad, los espacios no son neutrales a las diferencias de género, sino que hay diferenciaciones en distintos aspectos que se expresan en el espacio urbano y en el acceso a la vivienda. Además, la mayor parte de las viviendas disponibles no están en las mejores condiciones, no tienen la calidad, no guardan la habitabilidad mínima, y hay una tendencia a la precarización habitacional y también a la racialización del espacio urbano, como dice Bornholm. Y por lo demás, la condición migratoria es un factor de discriminación para acceder a la vivienda, lo cual se agudiza particularmente para las mujeres, porque muchas veces las mujeres con hijos se enfrentan a una discriminación adicional para acceder a la vivienda, porque se asume que los niños destruyen, que los niños hacen ruido, entonces les tienen una mayor dificultad en el acceso a la vivienda. Y por otro lado, desde el enfoque interseccional, se apunta que la racialización hacia los grupos oprimidos, especialmente para las mujeres, nos permite, o sea, entender como desde el enfoque nos permite explorar las estructuras, los procesos de representaciones sociales vinculadas al género, a la raza y a la clase, entre otras cosas. Es decir, como desde el enfoque interseccional podemos ver que cada una de estas dimensiones, género, raza, clase, etnia, condición migratoria, regularización, pueden ir imbricándose para poder entender la situación de las mujeres en el proceso de búsqueda de vivienda. Y estos marcadores, cada una de estas dimensiones, estructuran una diferencia jerarquizada. Entonces, como decíamos, para mujeres migrantes es, como podría ser más fácil, que para mujeres migrantes con hijos. Entonces, cada una de estas categorías se van entrecruzando. Y bueno, y van organizando esta estructura de poder que determina el acceso a la vivienda. Y bueno, la interseccionalidad es un enfoque teórico-metodológico que propone analizar cómo los cruces entre categorías identitarias, clasificaciones sociales y estructuras de poder producen contextos complejos de desigualdad y violencia.
Y en el marco de estos constreñimientos también van emergiendo ciertas prácticas de agencia, es decir, como no solamente estamos como asumimos que estamos bajo estas condiciones, sino que también podemos cuestionar y resistir al poder. Bueno, ahora, como les cuento un poco de la metodología. Inicialmente, mi trabajo inició en el 2019 con observación participante en organizaciones migrantes y no migrantes en Valparaíso. Empezó en junio y terminó en octubre de 2019 por razones que todos más o menos podemos saber, que como las organizaciones se cerraron, dejamos de asistir a las, como nosotros, por ejemplo, íbamos a asistir a los talleres de tejido, talleres de distintas cosas que se organizaban en las organizaciones. Y después de eso, no sé, hasta el día de hoy no se han retomado esas actividades. Entonces, como todos un poco en este momento, es como, ¿qué hago? Y bueno, hicimos entrevistas cualitativas virtuales, o Zoom, a 20 mujeres que ya había conocido en la primera etapa. Entonces, fue fundamental poder conocer y participar de las organizaciones para poder realizar las entrevistas porque no eran desconocidas. Bueno, son mujeres entre 23 y 58 años, la mayoría son madres, y 5 de ellas lideran familias monomarentales. Los resultados, esta es una de las imágenes de un campamento de la toma de Naciones Unidas en Viña del Mar. Este es en Viña del Mar, no tiene, es solo, no es uno de los tomos de Valparaíso, es solo como por Achupalles. Entonces el primero de los resultados apunta a la feminización y racialización de la acceso a la vivienda. Tenemos que para llegar a la vivienda en alquiler hay que pasar un montón de barreras que se deben como superar, ya sea alquiler formal o informal. Primero, la regulación migratoria, es decir, los documentos, como ya decíamos, es como lo más difícil. ¿Por qué? Porque como tener el carnet al día, a pesar de que estamos, como que muchos de ellos están haciendo el proceso de regulación, no logran tener el carnet porque se demora muchísimo. Incluso alguna vez me entrevistaban y llegó y le vencía el carnet al mes siguiente. Entonces, claro, la regulación migratoria y esta ausencia de documentación se transforma en una cadena de dificultades, porque en la medida en que no tengo carnet o visa, no puedo acceder a un trabajo formal. Y si no puedo acceder a un trabajo formal, tampoco puedo acceder entonces a un alquiler formal. Por otro lado, hay un proceso de racialización, es decir, los propietarios no arrendan a Lila, muchas veces la rechazan por una serie de estereotipos que están ligados a estos procesos de racialización y que se conforman como estos lentes raciales que asumen que por ser venezolanos entonces van a poner la música fuerte, que por ser venezolanos o los haitianos van a traer hasta toda su familia y así. Otra de las barreras es la precariedad habitacional. En Valparaíso sabemos que tiene un problema de falta de vivienda o de la vivienda de calidad, como de precariedad habitacional en general. Pero para las poblaciones migrantes generalmente están como asumiendo las viviendas de peor calidad. Que están en el centro, muy degradadas, muy viejas, que se caen los pedazos. Además, algunas de ellas han relatado violencia sexual en los procesos de búsqueda de arriendo. Recuerdo un relato muy fuerte en donde
el dueño de la casa exigió favores sexuales por haberla arrendado, porque tú debías agradecerme. Decía, tienes que agradecerme que yo te arrendé sin tener los documentos. Entonces, debía ser más agradecida. Y esto tampoco es algo tan extraño. De hecho, como hay harta literatura de este feminismo que menciona cómo estos procesos de búsqueda, o sea, los hombres, o sea, como particularmente los dueños, los propietarios, se tienden a aprovechar de la vulnerabilidad de las mujeres migrantes. Y por otro lado, como ya decíamos, la discriminación a madres con hijos o hijas, que no les arrienda. En Chile, por ejemplo, aquí tengo una cita, en Chile es muy difícil tener los papeles, o sea, no eres nadie hasta que tengas RUT, entonces literalmente no eres nadie, ni para alquilar, ni para comprar, ni para nada. La casa no estaba terminada del todo, o sea, no tenía puerta, no tenía tapiz, la casa no estaba forrada, entonces el frío entraba por las paredes. También el tema de las arañas. Como esta casa estaba arriba del cerro, en el cerro era terrible el frío y las arañas. En Valparaíso, como también saben, es muy típico estas viviendas en donde son, como justamente no están forradas, no tienen la aislación. Entonces, muchas de ellas están hoy día siendo ocupadas por migrantes. Y ante estas barreras, ¿cuáles son las estrategias? Una gran estrategia de las mujeres migrantes es el allegamiento, que el allegamiento como en la noción más clásica, como lo entendemos nosotros, es como que no solamente la familia, que es la familia la que recibe a otro integrante, son una familia alargada, sin embargo, para las poblaciones migratorias, o sea, las poblaciones migrantes, no solamente las familias, sino que también son a veces como los compañeros de colegio, los amigos, los coterráneos, diferentes personas que los reciben. Y este allegamiento es muy usual en los primeros meses de llegar al país. Sin embargo, hay casos donde se extienden hasta por 6 u 8 meses. ¿Cuáles son las implicancias? Como hay una incomodidad, obviamente una falta de privacidad porque no están como generalmente en una habitación individual, y un alto nivel de adaptación a los cambios, a tener que vivir en cualquier lugar y de cualquier manera. Por ejemplo, cuando vivía con mi hermano, la casa era incómoda, no tenía ni cama, dormía en el suelo, en un colchón. Había muchas cosas que me afectaban, me deprimí, después me sentí deprimida, mal. Y es Paola. Paola además, por ejemplo, vivía ella emigró con su hijo, entonces vivía como en una parte dormía el hijo, como en el sillón, y ella dormía en el suelo. Entonces, como todos estos procesos son muy complejos. Elizabeth menciona, yo llegué a vivir con una señora, allí estuve 15 días durmiendo en una colchoneta, en el piso, en la habitación donde ella estaba, porque era lo único que me encontró hacer. Esta señora también era parte de como un conocido que vivía en la misma ciudad y que la recibió por 15 días. Entonces, esa es una de las principales estrategias. La otra es la cohabitación. La cohabitación, como decían, puede ser en residenciales o alquilar una habitación. Esta práctica o estrategia no requiere medidas de garantía, no requiere documentación y tiene también precios accesibles para, en vez de una vivienda completa. Sin embargo, tiene serios problemas porque, también como la anterior, porque también tiene problemas de incomodidad, de la falta de privacidad, y que además deben compartir baño, cocina, espacios comunes y deben arreglarse y organizarse para esto. Y ambas son muy similares en realidad, tanto la residencial como el alquiler de la habitación, porque si bien en la residencial se comparte con 10 o 15
otras familias que cada una vive en una habitación, el alquiler de la habitación en una casa puede compartirlo con 2 o 4 familias. Entonces, claro, son menos, pero hay otra familia que es propietaria, que es generalmente la familia chilena, y que debe, que arrienda a otras personas migrantes. Por ejemplo, Margarita, que comenta de su experiencia en una residencial, cada vez que iba la niña al baño, yo tenía que echar cloro. Le decía, Camila, espera, limpiaba todo para que la niña pudiera usarlo. Entonces, como esto también tiene ciertas implicancias en los cuidados de las familias. Bueno, como prácticas de agencia, ¿cuáles son las estrategias también de resistencia a esta situación? Una que emerge muy fuerte es la vivienda compartida, y que la vivienda compartida tiene estos dos ejes muy importantes, que es la vivienda y los cuidados. Porque para muchas mujeres la vivienda, o tener un acceso a la vivienda, también implica poder asegurar la reproducción y el sostenimiento de la vida. Entonces, cuidar de sus hijos va de la mano con tener un techo. En este caso, por ejemplo, se organizan con amigas o con otras familias, o incluso con sus familias alargadas. Esta es una estrategia muy, muy frecuente en familias alargadas. Que invito a otra, como a mi hermana, que se venga a Chile, ella llega, podemos arrendar una casa y podemos organizarnos. Trabajamos media jornada cada una y pagamos la renta. Entonces, bueno, se dividen los gastos equitativamente y van creando estas redes de confianza y de cuidado. Y permite la conciliación del trabajo remunerado con el trabajo no remunerado, que, como sabemos, muchas veces es invisibilizado, no reconocido, pero sin embargo es fundamental para lograr esta reproducción y sostenimiento de la vida. Entonces, como la vivienda va anclada a este eje de cuidados. Y ahí María nos comenta, por ejemplo, con el cuidado de mi hija, si la cuida mi cuñada o la cuida la mamá de Pauli o mi esposo. Entonces, como que nos turnamos. Y ahorita, con el trabajo que yo tengo en la panadería, me dan medio turno, trabajo de 15 a 21 horas. Entonces, todas estas conciliaciones son claves para asegurar, entonces, como la dimensión de los cuidados. Mari Carmen comenta que arrendó una casita que tiene 2 piezas. Y la arrendamos con otra amiga que es venezolana, y nos dejó los 200.000 pesos del alquiler. Esa es una de las estrategias. Génesis dice que vivíamos 4 personas: el papá de mi hija, su amigo, que es como mi cuñado, mi novia con su bebé, y yo, que estaba embarazada, y aún no tenía mi bebé. Entonces, aún no tenía mi bebé en ese entonces, pero mi hija llegó a vivir ahí. Entonces, esta es otra de las estrategias, como decíamos, como con varias familias o conocidos o amigos arrendan todos juntos una vivienda. Entonces, para finalizar, ya como quisiera reflexionar respecto de cómo la vivienda o el acceso a la vivienda es una de las piedras angulares en la lucha por una mayor equidad, y para, como decíamos, como ancla para asegurar el derecho a la ciudad, y asegurar el derecho a la vivienda o el acceso a la vivienda. No solamente es el techo, como sabemos, sino que también es el acceso a vida barrial, y particularmente para las mujeres es la reproducción de la vida. Es el eje, como es asegurar que puedo cuidar a mis hijos, y darles la estabilidad que requieren, de no tener que estar teniendo la preocupación de no dejarlos solos en una residencial, porque puede pasar quizás qué cosa. Y eso es contar con una buena, o con la calidad de vivienda. Y bueno, la vivienda, como también comentábamos, es un pivote que asegura la estabilidad en otras dimensiones, porque en la medida en que puedo estar tranquila, que sé que mis hijos están en la casa, están bien cuidados, puedo buscar trabajo, puedo también asegurar tener una dirección para enviarlos al colegio, y es una estabilidad de la familia también.
Y entonces, bueno, ante estas dificultades, las mujeres adoptan como ciertas estrategias para resolver estas dificultades a corto plazo. Sin embargo, como también decimos, solo es a corto plazo, porque todos estamos, porque todavía están en esta situación como in between. Sin embargo, la interseccionalidad entonces nos ha permitido como comprender la multitransversalidad y multidimensionalidad de la problemática que estamos trabajando. Muchas gracias, Eli, por la presentación. Ahora vamos con los comentarios de Miguel y luego abrimos la mesa a preguntas si es que personas presentes acá o personas que nos siguen remoto a través de Zoom quisieran sumar preguntas o comentarios. ¿Ya? Miguel. Gracias, Elizabeth, por la invitación. Voy a dar algunos comentarios que creo que pueden contribuir a mejorar la calidad del paper que leí, que es muy parecido a lo que presentaste, asumiendo que quieres publicar el paper en algún momento. Primero, pienso que la caracterización de la, entre comillas, problemática migrante está bien lograda. Ahí lo que yo haría, sin embargo, es tratar de complejizar la descripción en el sentido que uno tiende a homogeneizar la experiencia de los migrantes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando tú hablas de migrantes, también podría valer la pena hacer una especificación de que la realidad migratoria de los venezolanos es muy distinta a la de otros colectivos. E incluso dentro de los mismos venezolanos, algo que mencionaste aquí en la presentación, pero no está tan fuertemente presente en el texto, la cuestión de la clase social, que en un comienzo los venezolanos que llegaron eran principalmente clase media alta y arrendaban, de hecho, incluso compraban en Santiago Centro, en Unión, en Las Condes, pero que después eso se diversifica y ahora tenemos efectivamente migrantes venezolanos que son de extracción más popular y que están viviendo informalmente en múltiples formas, en campamentos, he visto mucho, en conventillos, entre comillas, o este subarriendo que tú mencionas bien en viviendas formales. Eso, otra cuestión que yo creo que podría, podríamos decir, mejorar o darle más solidez al paper es hacer alguna referencia a la crisis habitacional actual en Chile. Y yo creo que no se explica lo que tú estás hablando, sino lo tenemos en un contexto mayor, que es que el déficit de vivienda ha aumentado en Chile en los últimos años, ¿ya? Así como también ha aumentado las formas de residencia informal, como los campamentos. Y creo que eso sería bueno porque nos permite, como dije, contextualizar cuál es el contexto, valga la redundancia, que llegan los migrantes acá a Chile, cuáles son las barreras con las que se enfrentan ya estructurales, que se suman a las que tú mencionas bien, la racialización, esta segmentación del mercado de vivienda para los migrantes, etc. Y eso te podría permitir, creo yo, hacer también un foco para entender este fenómeno de manera más heterogénea. También es algo que mencionas, pero creo que podría reforzar es la diversidad de formas que asume la vivienda migrante. Porque no todo necesariamente es informal, también hay vivienda formal, y de hecho el caso de los venezolanos es como paradigmático. Ahí no tengo la estadística, pero me atrevería a decir que probablemente es de los grupos migrantes que habitan más formalmente en la ciudad. No todos, por supuesto, ¿ya? Pero uno podría pensar, quizás los peruanos ahí compiten, los que llevan más tiempo, que ya pueden postular a subsidios, etc. Eso habría que verlo, que quizás lo empíricamente, pero está bueno hacer ese punto. ¿Qué más? Una cuestión que creo que falta es una caracterización más antropológica de las mujeres que fueron tu objeto de estudio y del espacio, ¿ya? Porque cuando leía el texto, lo que me pasaba es que primero me costaba entender quiénes eran ellas, o sea, cuando ellos son migrantes, que son educadas en términos de formación profesional, pero que están asumiendo cargos o puestos más informales. Ya, pero yo, como antropólogo, digo, si tú dices que vas a usar una estrategia más etnográfica, bueno, así como ejemplos concretos, ¿qué es lo que hacen en el día a día? ¿Ya? Y junto con eso, ¿dónde viven? ¿Cuál es el barrio que viven? Yo aquí me pregunto si viviendas se hacen en altura, si son casas autoconstruidas, si son que esta construcción es reciente o lleva décadas, o lo que es un sitio, no sé. Y esas cuestiones creo que son claves para caracterizar
digamos, de manera más etnográfica el caso que nos está mostrando. ¿Ya? Cuando dicen corresidencia, perfecto, pero construyen en el patio trasero, utilizan una vivienda que ya está construida, o viven dentro de una misma casa, esas cuestiones, creo que falta una descripción mucho más etnográfica. Así también, y esto lo digo porque soy antropólogo, quizás no les está bien. Al menos cuando yo construyo el objeto de estudio, siempre pongo por delante unos datos etnográficos. Donde ya parto describiendo qué es lo que hacen estas mujeres o estas personas, dónde viven, y de ahí llego al problema de investigación. En este caso, yo también te diría darle más voz a las mujeres, porque cuando leo acá el artículo, lo que veo es como unas citas más o menos descontextualizadas, es para puro discurso en el aire, más una reflexión teórica, pero yo diría la inversa, en el fondo, una caracterización etnográfica de las personas y de ahí una elaboración más teórica. ¿Ya? No sé si se entiende. Básicamente operar de manera más inductiva. Pero, insisto, eso es lo que yo haría, pero si tú no querías hacer esto. Ya, una cuestión más teórica, ahí creo que falta una problematización teórica de la categoría de espera, ya que de hecho ha sido ampliamente discutida en la sociología. O sea, se me viene a la cabeza un par de autores, Bourdieu, Aullero, Jeffrey, incluso en el caso de Chile, Koppelman, un sociólogo bilingüe, que tiene un artículo sobre la espera en los comités de llegado. ¿Por qué creo que es importante? Porque en general estos autores dicen que la categoría es un mecanismo que primero expresa una relación de fuerza y de poder. ¿Ya? Hay una entidad o sujetos que son capaces de dejar esperando a otros, y los que esperan son los vulnerables. Esta institución puede ser el Estado, etc. Pero al mismo tiempo, por lo tanto, la espera siempre implica una relación de fuerzas que hay que develar. ¿Ya? Aquí lo que te pregunto es, bueno, ellos esperan, pero ¿qué es lo que están esperando? Porque yo también he visto casos de espera, por ejemplo, los comités de allegado. El típico de las cantidades esperando, y ahí la institución que está dejando esperando es el mercado por un lado y el Estado. Aquí la pregunta es, bueno, ¿quién los deja esperando a ellos? Y segundo, ¿cómo conciben ellos la espera? Probablemente a través de la incertidumbre, supongo. Y tercero, que es más importante, que tú ya das algunas pistas al respecto, es cuáles son los efectos de esta espera. ¿Por qué? Porque gran parte de esta literatura, por ejemplo, Aullero, incluso Bourdieu, cuando habla de la medicación italiana, dicen que la espera tiene como un efecto desmovilizador o pacificador. Yo no creo que sea así en todos los casos. De hecho, los comités de llegados, como el caso contrario, la gente se moviliza más porque espera. Porque entiende que hay una promesa que está rota y que hay que reivindicar como derecho, etc. Entonces ahí yo te diría cuál es como el efecto más productivo de esta relación de poder. ¿Ya? Y hay varios autores, como te digo, que han trabajado sobre eso. Bourdieu, ¿qué más? Algo que ya mencioné, pero que lo destaqué aquí cuando estaba leyendo el texto. Dice en una parte, analizar el acceso a la vivienda y las discriminaciones vinculadas a estas, observa cómo las y los migrantes son relegadas a viviendas y zonas residuales de la ciudad. Residual está marcado en tu comillas. De nuevo, ¿qué entiendes tú por residual? En el sentido de cómo se materializa eso en tu trabajo de investigación. ¿Qué sería lo residual acá en Viña del Mar? Yo la verdad no conozco mucho esa ciudad. Para que el lector entienda por qué la vivienda donde viven las mujeres venezolanas es residual o es marginal o como quiera. Interesante me parece que esta estrategia de corresidencia y llegamiento que no incluyen solo a la familia extendida, ¿no? Sino que también no sé, vecinos, me imagino, de la ciudad de origen, compañeros de colegio que me dijiste, etc. Y también me parece sumamente interesante vincular el proceso de obtención de la vivienda con la reflexión sobre el cuidado, porque sin ir más lejos, ahí quizás podría mencionar esto también, la misma expectativa de los cuidados y de, en el fondo, responder a un rol de género también es la que moviliza a las pobladoras para obtener la vivienda. O sea, yo les pregunté por qué está ahí, tú me dices, porque quiero mi casa, por mi hijo, por mi familia, etc. Que es algo que no necesariamente hacen los hombres. Eso. Y ya por último, también, en términos más teóricos, hablas mucho sobre agencia, pero ahí de repente falta una conceptualización. ¿Qué entiendes tú por agencia? ¿Ya? ¿Y cuáles son los términos de esta agencia en el caso que tú estás estudiando?
Hay una autora, una antropóloga que me gusta mucho, que te puede sentir, Sara Mahmood. Ella es de Pakistán y tiene un trabajo súper interesante sobre mujeres musulmanas en Egipto. Entonces ella problematiza la cuestión de la agencia investigando a este grupo de mujeres que más que despojarse del velo y del yugo religioso, al contrario, se vuelven cada vez más musulmanas, se van tapando cada vez más. Entonces la pregunta que hace ella, desde el feminismo incluso, dice, bueno, en este caso que las mujeres se están tapando cada vez más, ¿vemos agencias sí o no? Y ella dice que sí, porque la agencia no necesariamente presupone un proyecto progresista. Y ella entiende la agencia como una capacidad para la acción que ciertas relaciones de subordinación permiten. Por lo tanto, yo le preguntaría, ¿qué tipo de agencia estamos viendo acá? ¿Y cuáles son los términos que esta agencia se expresa? Nosotros hace un par de semanas, de hecho, mandamos un artículo a revisión sobre venezolanos en Santiago, en el barrio Santa Isabel. Y ahí veíamos justamente formas de agencia en el mercado privado de vivienda, cuando los tipos asumían lo que llamábamos nosotros una ética desde el acomodo. Entonces, en el espacio público, una reivindicación abierta de su venezolanidad. El tipo de hacer camisas de fútbol, comían arepa, y los venezolanos son los mejores, las mujeres las más bonitas, etc. Pero cuando llegaban a la vivienda formal, los tipos ahí como que se subordinaban al reglamento de propiedad. Entonces decían, no, que los venezolanos somos muy bochincheros, entonces tenemos que mantenernos recatados. Después lo ocultaban tácticamente su identidad. Y eso también lo discutíamos en términos de agencia, porque son tácticas que ellos sitúan en ciertos contextos para obtener vivienda, para pensarse como ciudadanos, para pensarse como sujeto de derechos, etc. ¿Ya? Entonces ahí te diría también, de repente, vale una reflexión sobre, como digo, los términos en que se expresa la agencia de estas mujeres. Eso, en general me parece un buen texto que, bueno, dialoga con algo que yo he hecho, pero también es interesante porque la migración venezolana es un tanto distinta al resto de las migraciones que estamos acostumbrados, porque, bueno, en términos socioeconómicos mucho más diversa, la población en general es más educada, pero en los últimos años, como tú dijiste, eso se ha ido complejizando. Lo cual, por cierto, nos obliga también a complejizar nuestras reflexiones sobre este fenómeno. Y también algo que dijiste, que con toda la razón, que tú dices que están como esta industria, están como en una etapa media transitoria, y yo creo también, desde mi hipótesis, que tienen también concepciones como de exilio, cuando ellos entienden que su migración forzosa tiene esta condición de es temporal en la medida en que el Estado que me expulsó en algún momento me va a recibir nuevamente, cuando cambien las condiciones. Entonces, cuando la diáspora que se está creando en América Latina tiene que ver con esta condición de exilio que probablemente ellas mismas articulan, al menos con las personas que hablamos nosotros, el sexo saber lo desean todo el rato. Constantemente vinculado con WhatsApp, con la oposición venezolana, etc. Incluso los locales comerciales tenían cuestiones contra Maduro, está súper vinculados con la coyuntura política del país, que es una cuestión que no necesariamente se ve en otras transiciones migratorias. Muchas gracias, Miguel, por tus comentarios. Ahora damos la palabra a Elizabeth para que, no sé si quiere comentar alguno de los comentarios, responder alguna pregunta. Bueno, ¿se escucha bien desde ahí? Bueno, muchas gracias, Miguel. Sí, se escucha. Ah, bacán. Sí, efectivamente, como voy a tratar de hacer una síntesis de los comentarios. Efectivamente, como dices tú, es importante evidenciar esta heterogeneidad de migrantes venezolanos hoy día. O sea, hace 3 años, incluso cuando comencé la investigación, era muy distinta la población venezolana. Hoy día tenemos una condición también humanitaria, diría, de población migrante que está atravesando la frontera con lo que tiene. Entonces, es una buena idea justamente hacer esta reflexión. Lo mismo también respecto de la crisis de vivienda y educación en Chile. O sea, tal vez esto es como se puede ir reforzando.
Respecto a la corresidencia, por ejemplo, como aquí me refiero con la corresidencia, y que creo que para mí, como en este trabajo ha sido súper importante distinguir cuando hablamos de corresidencia y estamos hablando de que una familia le arrienda a otra familia, como o sea, de otras familias que se juntan para arrendar, porque finalmente un eje central ahí es la capacidad de decisión o de ocupación del espacio, si me siento cómoda o no ocupando como la cocina o el baño. Bien, como algunas que me decían, estamos como nos turnamos para usar la cocina, cada una tiene un espacio como del refrigerador, entonces finalmente también es como que la sensación de no estar en su casa, a pesar de que pagan un alquiler, y que muchas veces además son alquileres que están elevados, están en el mercado, están pagando más de lo que usualmente se pagaba por la misma vivienda. Entonces, ahí es donde también veo un poco como la agencia, ¿no? Como la organización con otras familias, con otras mujeres. Hay un relato que creo que está en el documento, en donde dos mujeres que son amigas se organizan y durante la pandemia se dividen como una se encarga de cuidar a los niños, a los hijos de ambas, y otra se encarga de trabajar monetariamente. Entonces una como el trabajo remunerado y la otra el trabajo no remunerado. Y claro, entre el internet del celular de una para conectarlos al celular, son dos amigas que están en esta situación y se encontraron frente a esto. Entonces ahí es donde como veo las prácticas de agencia, tal vez como podemos hablar más respecto de cómo... Pero bueno, ahí lo que se pediría, por ejemplo, esos casos, relatarlos más bien, o sea, dar cuenta de cuáles son las estrategias cotidianas que las personas usan para resolver esos problemas de cuidado, ¿sabes? ¿Dónde va a darle más carne etnográfica al relato? Ya, súper. Efectivamente, como tal vez acá no trabajo mucho el tema de la espera, como yo he trabajado más, trabajé más en el texto como que ya está publicado, pero hago una breve referencia, pero simplemente porque es muy importante esta sensación, ¿no? Como no puede pensar en el arraigo, en el país de destino, sino que como estamos, como bien dices tú también, como un poco como en el exilio, y están implicados políticamente, y además las redes sociales aportan un montón de esto. Como si se corta la luz, ellos se enteran de inmediato si se corta la luz en Venezuela. Entonces, ¿cómo están como en un pie allá y un pie acá? Hay, bueno, en realidad muchas cosas de las cuales como no sé si tienen una respuesta ahora, sino que como son comentarios que quisiera como repensar mucho más, pero bueno, eso. No sé si pasamos a... Muchas gracias, Eli. Bueno, no sé si acá en la mesa o a través de Zoom alguien tiene preguntas o comentarios con los que quiera complementar la exposición. ¿Tu nombre? Matías. Vamos a recoger dos comentarios. Matías, después la Caro, y la Eli después responde. Oye, encontré muy interesante tu trabajo. A mí me recuerda mucho a las diferentes terrenos que he hecho a principios de año. Estuve trabajando en un informe siquiera sobre migración y percepción del espacio público por parte de personas migradas con mucha gente venezolana. Encuentro muy interesante el comentario como de tomar la espera también a partir de relaciones de poder, pero a mí no puedo dejar de recordar como la importancia que tiene como la espera en las relaciones de cuidado. Por ejemplo, estaba pensando en la energía como el Caraján y esta forma como de caracterizar el cuidado como ir a un call, como un esperar activo,
o sea, como de mantener una especie de cotidianidad que me permita mantener esa esperanza, esa aspiración, que en algún momento las cosas pueden cambiar, de que en algún momento las cosas pueden ser diferentes. Entonces, como un poco te quería preguntar, como más concretamente, ¿cuáles son como esas como aspiraciones de cambio? Y si quieren estar aquí, ¿cómo son allá en Venezuela? Yo particularmente, no sé, mi papá se casó con una venezolana, se fueron a vivir juntos y todo, y de ahí yo me tenía de empezar a conocer gente venezolana, pero por ejemplo yo tenía esta percepción como de que tiene vuelta atrás. O sea, de que la vida ya hay que empezar a llevarla a cabo en Chile, y hay que empezar a crearse con la familia, porque está todo tan podrido, que la vida que ellos tenían allá ya es completamente recuperable. Igual es cierto que ellos vivieron hace mucho tiempo, que tienen otro tipo de condición de vida, y tienen otro tipo de expectativa y otro tipo de relación incluso con el Estado, que les sale más fácil sostener aquí. Pero tampoco podía evitar como pensar, por ejemplo, cuando estaba trabajando en Comics, cuando estaba viendo la transcripción de una entrevista, que eran entrevistas en la calle, caminando con migrantes, una de mis compañeras que me estaba entrevistando le pregunta por una persona que lo observó en la calle, que estaba viviendo en la calle, se acercan a saludarlo, y era un migrante venezolano, que me entrevistó también era venezolano, y después cuando se van, el entrevistador empieza a contar sobre su historia y le dice, como, mira, tú verás, él trabaja todos los días y él siempre trabaja, pero vive en la calle. Y le pregunta, oye, ¿por qué vive en la calle, sigue trabajando y todo? Y era, bueno, porque está mandando todo el dinero afuera. Entonces, esa era mi otra pregunta, como, ¿qué pasa con las remesas? O sea, ¿hay algo también en estas relaciones como de género que mantienen relaciones de cuidado pero afuera también? Porque al final el entrevistado, la reflexión que tenía que me impactó mucho, era él tiene una hija enferma allá en Venezuela, tiene que mandarle todo el dinero y al final él no gasta nada para él aquí. Nosotros tenemos que, la gente que lo conocemos, ir dándole comida, energía, cosas para que se abrigue, ropa, porque él está aquí en cuerpo, pero no en alma. Cuando yo encontré esa frase muy, muy potente, o sea, como de qué forma se mantiene la aspiración de cambio allá, pero también la relación de cuidado allá. Entonces, a partir de ahí tengo como dos preguntas, ¿sabes? Estas relaciones de cuidado que no solamente están aquí, sino también allá. ¿Qué tipo de condiciones de vivienda también tenían en Venezuela? O sea, alquilaban, tenían su propia casa. ¿Qué le pasó esa vez, por ejemplo, la casa de mi madrastra, la saquearon allá? Y ya está completamente inutilizable. ¿Y qué tipo de relaciones todavía se mantienen con el allá? Que tal vez mantienen todavía ese tipo de esperanza, de que las cosas pudieran cambiar y que, como tú muestras, influye muy fuertemente en cómo está viviendo hoy aquí. O sea, para que el on-call, el esperar esté más allá, tengo que esperar un cambio más completo aquí y que tengo que estar atacando más muy en el día a día, entonces planificar de qué forma arreglar más que vive aquí en Chile. Muchas gracias. ¿Caro? Sí, tenemos una pregunta sobre la interseccionalidad justamente. O sea, te enfocas mucho en el tema racial, el tema, bueno, el género. Pero, ¿qué pasa con lo demás, no? A nivel socioeconómico, a nivel educacional. También si hay mujeres solteras que migran, que entiendo que sí, en tu muestra, que son, yo creo que factores quizás menos trabajados en la literatura y quizás interesantes de interseccionalidad, ¿no? Sobre todo en relación con la vivienda. No sé si hay algo más que sale de los resultados como de estas dimensiones que son más chicas de la interseccionalidad. Eli, te damos el espacio para... Bueno, en primer lugar, Matías, muchas gracias por tus comentarios. Efectivamente, cuando comencé a trabajar con migrantes venezolanos, empecé a notar esta idea de la espera, pero llegó un punto en el que efectivamente noté que estaba considerando la espera muy pasivamente, como que estaban como en como paralizados. Sin embargo, después, como justamente el trabajo de campo me llevó a ver que están esperando, pero es una espera activa, que están permanentemente buscando resolver sus problemáticas, las que van emergiendo en el camino. Asimismo, como mencionabas, las remesas son importantes, entonces para enviar remesas deben arreglarse de algún modo. Particularmente, por ejemplo, yo he trabajado con migrantes haitianos y venezolanos y particularmente es más difícil y más como
como una preocupación más para los migrantes haitianos el tema de las remesas. Para los venezolanos no lo he visto tan presente, pero sí efectivamente es un tema cuando la familia todavía no ha llegado a Chile, porque también eso es lo que, como la reconfiguración familiar ha sido clave. Entonces, usualmente se traen a sus familias, como a los padres, a los hijos, a los otros hermanos, porque también les ayuda a ir conformando esta red migratoria más compleja, poder arrendar una vivienda como de mejor calidad, en mejores condiciones y en mejor precio también. Entonces, hay redes familiares más grandes que en comparación, como te decía, con los haitianos que usualmente migran, o sea, como el componente de la migración haitiana es más bien masculino, jóvenes masculinos y que vienen solamente a trabajar y que potencialmente pueden volver a salir. Respecto como a los cuidados, hay, bueno, los relatos, la relación de cuidados los cuidados transnacionales es súper potente. Cuando hay mujeres que están recién llegando y sus hijos o hijas están todavía en el proceso migratorio o quedaron con otra familia en Perú, o quedaron en el camino o todavía no han migrado, son ellas también las que se encargan de los cuidados, no se encargan del cuidado en Chile y en Venezuela. Y eso no quiero decir solamente el dinero, sino también hacer las tareas. Yo les he visto hacer tareas por WhatsApp. Entonces, cómo van entrelazando este cuidado transnacional. Y respecto a qué condiciones de vivienda tenían allá, usualmente, bueno, están esperando regresar, al menos tanto en este trabajo como de mujeres migrantes, como de mujeres venezolanas, como en otros trabajos también que he ido desarrollando. En general, la gran parte de ellos está esperando que se vayan a Europa, se vayan a Europa para poder regresar, porque ella tenía la casa sólida. Eso también es algo que mencionan, porque en Valparaíso las casas, sabes que muchas de ellas a veces no son sólidas, son como de madera. Entonces, se sorprenden de la calidad de vivienda que tenemos en Chile, dicen, pero en realidad, claro, es en Valparaíso, Viña del Mar. Y también, usualmente tenían propiedad de vivienda. Pero sí también como tenían altos estudios, porque muchos de ellos estaban en la universidad, porque la universidad es gratuita, la universidad también, como hay que contextualizar también. Entonces hay como toda esta ambigüedad. Respecto a la interseccionalidad, claro, el nivel económico sí efectivamente influye. ¿Sabes qué? No tanto el nivel educacional, lo he visto como es extraño, pero llega a un punto, como llegabas a Chile, tanto como abogada que venía, una entrevista de una abogada que venía como de un gran como conglomerado internacional que trabajaba en Venezuela, llegó a vivir a una residencial con 15 habitaciones, tanto como como clases medias. Y usualmente están todos trabajando también en trabajos como de baja cualificación. Entonces, el nivel educacional no ha sido tan clave. Por eso tal vez emergen como mucho más las otras dimensiones. El nivel socioeconómico, tal vez después de 2 o 3 años pueden empezar a notarse la diferencia, pero en la primera llegada todas llegan como en la misma condición. Es súper interesante eso también. ¿Y si son solteras?
Solteras, esto ya son como familias monomarentales, viven con niños. Es súper complicado. Sin niños. Y sin niños, eso es también interesante porque les permite, las mujeres solteras sin niños, están como en una condición mucho más protegida porque les permite cambiarse de vivienda mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, encuentran una residencia mejor condiciones, más barata, se pueden cambiar a otro. Entonces, como en ese caso, como hombres y mujeres solteras sin niños tienen condiciones casi como a la par. Pero cuando van tomándose como otras dimensiones, va cambiando la situación. Ujú. Muchas gracias por las preguntas, gracias Eli por las respuestas. No sé si alguien más, por lo menos acá en Zoom no han aparecido comentarios en el chat. Felipe está levantando la mano. Felipe, si quieres puedes prender la cámara y abrir el micrófono para que podamos verte. ¿Ahí? Ahí está, perfecto. Se escucha súper. Se escucha fuerte en la sala, ¿no? Sí. Sí, vamos a bajar el volumen. ¿Qué tal? Ahí está. Hola a todos y a todos. Hola Miguel, tanto tiempo. Qué bueno que estés por allá. Yo tenía la intención de ir presencial, pero al final no pude. Pero ya estamos acostumbrados a este sistema, así que funciona bien. Gracias Eli por la presentación del trabajo. Entiendo que es el postdoc, ¿cierto? Qué bueno que se fue como madurando, concretando y ya tiene resultados súper específicos, algunos publicados, otros en curso, así que felicitaciones por ese tramo final de la investigación del postdoc. Yo quería hacer tenía dos preguntas en realidad, o comentarios. Una tenía que ver un poco con lo que decía Miguel de la espacialidad de estos hallazgos, ¿cierto? La espacialidad de la espera, la espacialidad de la agencia, cómo se materializa en el espacio estos hallazgos o esta forma que tú tienes de conceptualizar la cotidianidad un poco de los migrantes y cómo lo pudiste observar o si es algo que hay que conectar en diferentes escalas, ¿cierto? Por un lado estaba esta idea como de la periferia, ¿cierto? De los márgenes de la ciudad, pero también la espacialidad de las trayectorias, por ejemplo, residenciales, conectándolo un poco con otro trabajo que estamos haciendo con la Eli de migrantes haitianos y venezolanos en Valparaíso, respecto de su movimiento dentro de la ciudad para hacer frente quizás a las mismas cosas que tú estabas encontrando en esta investigación. Entonces, a lo mejor moverse dentro de la ciudad, desde los centros hacia la periferia, o moverse desde una situación de arriendo de residencial hacia la informalidad, u otra, o de agruparse con otros migrantes para hacer frente a los costos, o qué sé yo, ese tipo de estrategias son eminentemente espaciales y a lo mejor dan algunas pistas o algunos patrones para poder como comprender mejor la inserción de los migrantes en la ciudad, ¿cierto? Y en ciertas ciudades específicas, Viña, Valparaíso, a lo mejor no es lo mismo que lo que ocurre acá en Santiago, no es lo mismo que lo que ocurre en el sur o en el norte, que se llama Antofagasta. Entonces, es relevar un poco esa dimensión espacial en diferentes escalas que puede tener que ver con los hallazgos que tú tenías de la agencia, de la espera y de estos conceptos que son bien interesantes como para ir procesando. Y la otra pregunta, que en realidad tiene más que ver con el proyecto inicial que tú tenías al menos hace un par de años del postdoc, ¿cierto? Que tenía que ver con el espacio público, con el trabajo. Entonces, me acuerdo que había una dimensión que tenía que ver con el movimiento de los migrantes y sus estrategias de subsistencia mediante, por ejemplo, el comercio ambulante o el trabajo en el espacio público, o cómo iban como configurando sus propias trayectorias urbanas para hacer frente a las dificultades propias de la inserción en Viña, Valparaíso o en Chile. Entonces, si eso quedó más del lado de la investigación o es otra parte y ahora era con un foco más específico en la vivienda, y cómo dialogan las dos esferas, porque también es interesante cómo esa articulación, ¿cierto?, entre el mundo público y el mundo privado, el espacio público y el espacio privado, un poco también lo que comentaba Miguel respecto a los venezolanos, ¿cierto? A lo mejor se presentan de distinta manera en cada una de las dos situaciones, corren otros riesgos, tienen otras actividades, que pueden haber matices ahí
pensando en estos dos ejes que tú conceptualizabas de la espera de la agencia u otros que estén por ahí dando vueltas. Esos dos comentarios teníamos. Gracias. Gracias, Felipe, por los comentarios. Creo que no hay nadie más de la plataforma Zoom que haya levantado la mano. No. Ya, sumemos tu nombre, perdón. Belén. Sumemos los comentarios de Belén para cerrar la ronda. Muchas gracias por la presentación. Yo estoy, bueno, actualmente haciendo administración de turismo urbano en la Facultad de Arquitectura y estoy específicamente trabajando en una migrante que hay en Pajarito con Camino Melipilla bien grande, que ha aumentado su población desde 30 familias o 50 en 2018 a 250 hoy día. Y es bien impactante, yo creo que si algunos la conocen, han pasado por ahí, es bien impactante cómo estaba bajo el nudo instalado, porque a mí por lo menos lo que me ha llamado la atención es mi nivel de construcción del aire informal, de la materialidad, de poner rejas, por ejemplo, de hacer plazas, bueno, instalarse con comercio también en este lugar. Y creo que igual de lo que nombra hay muchos como patrones, bueno, esta toma se compone por migrantes haitianos, venezolanos, colombianos, principalmente, y me parece que hay muchas cosas que se repiten, o sea, tanto en Valparaíso, en Viña, como tú cuentas, con lo que ocurre acá en Santiago, y creo que el tema que es bastante repetitivo, por lo menos al último tiempo, es el tema del que estaba comentando Felipe, que es el paso de la formalidad a la informalidad como una oportunidad, aunque suene como crudo, no sé, es como porque realmente quita costos muy altos el día, e incluso puede aumentar, por ejemplo, yo también he conversado con vecinos, aumentar la calidad de vida en otros aspectos, como el espacio, el hacinamiento, la cantidad de metros cuadrados que tienen una familia de 6 personas, en un departamento en Quinta Normal, que era pequeño, a pasar una casa de 2 pisos construida por ellos, pero grande, o sea, y eso igual es bastante impactante porque se nota claro ahí lo que comentaban sobre el déficit, o sea, de que hoy día la oferta a la que pueden acceder ellos económicamente y también por temas de visa, es muy precaria y finalmente la informalidad está siendo una solución o una cierta solución, y creo que en el caso que tú dices es algo que en ciertos momentos se puede repetir. Me pareció bastante interesante ver como que hay un patrón, yo creo, bien importante, y que también de alguna forma que hace algo. O sea, creo que estas cosas como tomas que siguen como aumentando, no hay que empezar a pensar cómo hacerse cargo de que sería la oferta también ha sido tan precaria para quienes ingresan al país. Muchas gracias, Belén. Eli, te doy la palabra para que podamos cerrar con esta última ronda de comentarios. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Felipe y Belén. Respecto a la espacialidad de la espera, me cuesta verla como como esta espera va reflejándose un poco más en el espacio. Tal vez, claro, falta un poco de reflexión ahí, pero sí veo la espacialidad de la agencia, por ejemplo, y es algo que hemos visto también en nuestro trabajo que tenemos con Felipe, de cómo en los inicios, en el inicio de los primeros meses de llegada, la vivienda se sitúa generalmente en las zonas céntricas de la ciudad, porque es ahí donde hay más
hay más residenciales por un lado, y por otro lado también les permite conectarse con el comercio caminando. Porque Valparaíso y Viña del Mar, desde estas zonas son ciudades caminables. Entonces, se puede al menos bajar el cerro, en las zonas bajas de los cerros se puede bajar el cerro o moverse por el centro buscando trabajo. Entonces, los primeros meses es fundamental estar en como unas zonas neurálgicas de la ciudad. Y después, cuando esta agencia va logrando resolver como los problemas de vivienda, van esparciéndose por la ciudad. Es decir, cuesta ver ciertos barrios como de migrantes aún, no se están conformando como los guetos clásicos de migrantes, sino que, sobre todo desde la población venezolana, tiene acceso a distintas formas de vivir, y un poco lo que comentabas también, Miguel, hace un rato, que tienen, como van accediendo a departamentos, van accediendo como a casas muy precarias. Entonces hay distintas formas de vivienda. El problema es que también la vivienda en nuestras ciudades es precaria y tiene como una mala ubicación muchas veces porque están como en los cerros. Entonces, como creo que efectivamente es posible ver como la espacialidad en estas diferentes escalas que decía Felipe antes, como tal vez como la escala céntrica primero, y después si vamos como estableciéndose un poco más, nos vamos hacia los cerros. Y aquí vinculo un poco con lo que mencionaba Belén de las tomas. Efectivamente, después, como el paso siguiente, muchas veces es como el tránsito a una toma de terreno. Nosotros estamos trabajando por otro proyecto, como un proyecto de la UPLA, de la Universidad de Playa Ancha. Lo cerramos el domingo, y el domingo estuvimos en etapa de finalización en un campamento de Placilla en Valparaíso, que tiene 56% de población migrante, de los cuales 36% son haitianos y haitianas, mayoritariamente hombres además, y que, como decimos, un catastro, porque en realidad es completamente invisible, no aparece en ninguna parte. Entonces, entre varias cosas, les preguntamos qué cosas eran como comparativamente, cómo valoraban su vivienda en el campamento, y ellos están felices. O sea, un poco lo mismo que decías tú, o sea, de vivir hacinada en una pieza a pasar a poder diseñar yo mi vivienda, dónde vivo, con quiénes vivo. Además, los procesos de construcción son súper ricos, en donde han participado los compañeros, los vecinos. Si no tengo una herramienta, se la pido al vecino al frente. Como algunos de ellos me decían, me siento seguro de poder llegar aquí de noche aunque no tenga luz, porque sé que no me va a pasar nada. Entonces, como esta espacialidad, tal vez de aquí de nuevo, se refleja como en una escala adicional de subir hacia el cerro, como del centro, el cerro bajo, y tal vez el paso siguiente de percepción de la vivienda es el campamento, la toma de terreno. Y también aquí hay que repensar un poco lo que menciona Roy y Teresa Caldeira también respecto de la urbanización subalterna, que como realmente no son procesos como de urbanización solo extraños y casuales, y que no están exentos de agencias, de prácticas, como de formas de vivir de manera distinta. Y por último, la segunda pregunta de Felipe respecto del espacio público y el comercio migrante. Al inicio lo mencionaba, como mostré un mapa de todas las ramificaciones que se habían hecho que había hecho en este trabajo.
tal vez ahí lo puedo Lo mostrar. deberías compartir. Ya, lo comparto. Ahí sí lo puedes ver. Parte de esto, del trabajo, ha sido como una parte de la experiencia migratoria. El otro es que tal vez es menos espacial, o más sociológico, si lo llamamos así, como es el eje de la experiencia migratoria. Lo otro es de vivienda, como acceso a la vivienda, y esto es un terreno que un poco he ido trabajando con el otro proyecto de la UPLA, y también desde el postdoc he estado trabajando en comercio migrante, mercados y economías étnicas, y para eso hicimos como también un poco en la pandemia, adaptándome un poco a la no presencialidad. Lo que hice fue en realidad una observación no participante de un barrio de todo el comercio de la ciudad, y que lo fui identificando a través de ArcGIS, y ahí le agradezco también a Trufelo, que está por ahí, que me ayudó en esta elaboración del software. Entonces pudimos mapear todo el comercio inmigrante de la ciudad, y lo estamos trabajando con Paz desde ahí, y que se vincula directamente al espacio público. Esto es como la dimensión de espacio público. Tal vez el paso siguiente, como lo mencionaba también Felipe, sería reflexionar cómo el espacio público y el espacio privado se intersectan. Eso. Muchas gracias, Eli. No sé si alguien de la mesa quedó con alguna inquietud. Bueno, entonces nada más agradecerles la asistencia, a Elizabeth el interés de participar de esta instancia. Nos dejamos atentos, o sea, nos invitamos a estar atentos a las nuevas conversatorios o actividades de extensión que se vayan realizando en el instituto durante lo que queda diciembre, enero, y ya el próximo año, el primer semestre, se viene otra serie de jornadas de investigación. Con esta ya cerramos esta etapa. Así que muchas gracias y